En primer lugar, mi saludo. A estas horas ya tendré que decir buenas tardes. En forma especial al comité organizador de este evento, en el cual me honro de participar. El tema de la presentación va a versar sobre la Ley 29972. El esquema más o menos va a ser el siguiente. Haré un pequeño preámbulo de la ley, luego trataremos la tributación, esencia y finalidad, el mercado y el pequeño productor agrario, revisaremos sumariamente las unidades agropecuarias en el Perú, según los dos últimos censos, el del año 94 y el del 2012, y luego el tema de fondo, el contenido principal de la Ley 29972, con algunos alcances sobre su reglamento. Y cerrando la presentación, los desafíos que significa la implementación de esa ley. Voy a intentar hacer una síntesis sobre cómo se planteó el problema que es el preámbulo de esta ley. En el primer semestre del año 2008, el Programa de Desarrollo Alternativo efectuó una encuesta en el área de su influencia, es decir, la ceja de selva nororiental, las cuencas del Guallaga y Aguaitía. En dicha encuesta, cooperativas agrarias operadoras del desarrollo alternativo, al responder una pregunta referida a factores que estaban dificultando y o amenazaban el esfuerzo por el desarrollo rural, señalaron el tema impositivo. Entre septiembre del año 2008 y junio del año 2009, tuvieron lugar misiones técnicas que permitieron recoger información, verificarla y sistematizarla. Ese proceso condujo a confrontar los rasgos específicos de la actividad económica, comercial, financiera en alejadas zonas rurales, con los requerimientos implícitos en la normatividad tributaria. La investigación intentó primero comprender las relaciones socioeconómicas imperantes en escenarios que testimonian décadas de infortunios. Acto seguido, comparó esas relaciones con las que tipifican un modelo de mercado de competencia y el Estado de Derecho. Y finalmente se diseñó un estudio técnico básico. Ese estudio fue efectuado por un equipo convocado por Macroconsul y que estuvo constituido por Raúl Salazar, Luis Alberto Arias, Sandro Fuentes, Gastón Garatea y mi persona. La reflexión analítica, superada una etapa de sorpresa y desconcierto, fue llevando a la formulación de una hipótesis razonable: la existencia de un desencuentro entre la realidad rural del pequeño productor agrario y los supuestos implícitos en las normas impositivas. Tal hallazgo remitía, yo diría más bien imponía, buscar y plantear correcciones. En el tercer trimestre del año 2011, el estudio básico fue presentado a la alta dirección de la SUNAT y suscitó una particular acogida. Ello sucedió en torno al enfoque tributación, inclusividad, consistente en lo siguiente:
La tributación, al promover asociatividad, impulsa el desarrollo del pequeño productor agrario, porque le permite el acceso a las ventajas de la economía de escala, acceso que constituye la condición de posibilidad para su éxito empresarial. De esta forma, la tributación en las zonas donde predominan la marginalidad y la informalidad, en vez de tener un impacto negativo sobre un proceso incipiente de desarrollo rural, se convierte en un mecanismo generador de riqueza y de formalización. En ese momento, la Superintendenta Nacional de Impuestos asumió un rol determinante. La SUNAT, que en ese entonces, último trimestre del año 2011, empezaba a enfrentar coyunturas complicadas generadas por contenciosos tributarios referidos a cooperativas y que llegaban a su etapa coactiva, cabe mencionar la crítica situación, simplemente como ejemplo, de la cooperativa agraria cacaotera del Valle del Río Apurímac, CACBRA, ubicada en San Francisco, en el corazón del BRAE, se involucró en la problemática de la tributación y la realidad rural. Y desde ese momento, la SUNAT asumió el compromiso de resolver el desencuentro detectado. La SUNAT desempeñó un rol crucial con otras instituciones, tales como el Ministerio de Economía, Produce y el Ministerio de Agricultura. Asimismo, tendió puentes de diálogo con gremios, como la Junta Nacional del Café, APP Cacao, y con cooperativas de diversas regiones del país. Porque el problema identificado en el área de influencia del Programa de Desarrollo Alternativo se extendía también a otras zonas rurales del país. Es así como el firme liderazgo de SUNAT permitió desarrollar y perfeccionar el estudio técnico básico y llegó a establecer un régimen impositivo específico para el pequeño productor agrario organizado en cooperativas. Y con ese régimen, SUNAT solucionó los problemas del presente en adelante y también solucionó los problemas del pasado. Ahora veamos algunas reflexiones sobre tributación, su esencia y finalidad. La tributación no es igual a recaudación, aunque esa ha sido una idea extendida. Esa es una verdad a medias y que hay que dejar de lado. La tributación en toda su profundidad y en toda su dimensión es el compromiso con el bien común. La recaudación es un componente, es el resultado de la tributación. La existencia de riqueza es la condición previa a la recaudación. Donde no hay riqueza, no se puede recaudar. La Ley 29972 tiene como objetivo fomentar la creación de riqueza en un segmento poblacional donde se concentra la pobreza, es decir, los pequeños productores agrarios. La Ley 29972, aprobada en diciembre del año 2012, reconcilia la tributación con la realidad socioeconómica del pequeño productor agrario. El mercado y el pequeño productor agrario. En la economía de mercado,
el pequeño productor agrario puede competir con éxito si y solo si accede a las ventajas de la economía de escala. Dicho en otros términos, el pequeño predio solo tiene futuro si es asociándose. La tributación a través de la ley 29972 promueve la asociatividad que permitirá al pequeño productor mejorar su nivel de producción, su productividad y su capacidad negociadora. Ahora veamos las unidades agropecuarias según dimensión, según los dos últimos censos, el del año 94 y el del 2012. En el año 94 habían en el Perú 1.765.000 unidades agropecuarias. En el año 2012, 2.214.000 unidades agropecuarias. De ellas, unidades con hasta 5 hectáreas, en el año 94 eran 1.290.000, el 73% del universo. En el año 2012, las pequeñas unidades eran 1.811.000, es decir, el 82% de las unidades agropecuarias en el Perú. En la parte inferior, ustedes pueden observar la distribución de las unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas según costa, sierra y selva. Ahora veamos de una manera sintética el contenido principal de la Ley 29972. Establece un mecanismo de control productivo y comercial a través de la cooperativa, lo cual generará y está generando un proceso eficaz de formalización. Ahora veamos el contenido principal referido al pequeño productor agrario que es socio de la cooperativa. Quien no es socio de la cooperativa está sujeto al régimen tributario general. El pequeño productor agrario socio de la cooperativa tiene una situación en la que la venta de bienes y la prestación de servicios entre los socios y la cooperativa no está gravada por el impuesto general a las ventas. El pequeño productor agrario socio de la cooperativa está inafecto al impuesto a la renta hasta las primeras 20 UITs de ingresos netos, una cifra del orden de 74.000 nuevos soles. Cuando superen ese monto, hasta 200 UITs, un nivel del orden de 740.000 soles de ingresos netos, el pequeño productor agrario ha de estar afecto a una tasa de 1.5% de sus ingresos netos mensuales. Y cuando sus ingresos netos mensuales superasen las 200 UITs, recién en ese momento el pequeño productor pasaría al régimen general del impuesto a la renta al año siguiente. Ese pequeño productor agrario, socio de la cooperativa, o sea, para tener este régimen especial, la condición ineludible es que el pequeño productor agrario sea socio de una cooperativa. Si lo es,
no está obligado a inscribirse en el registro único del contribuyente. En otros términos, no tiene por qué tener RUC, porque se asume que está en efecto al IGB y al impuesto a la renta. El pequeño productor agrario, socio de la cooperativa, está exceptuado de llevar libros y registros tributarios y está exceptuado de presentar declaraciones referidas al IGB y al impuesto a la renta. El pequeño productor agrario, socio de cooperativa, si lo desea, puede afiliarse al Seguro Social de Salud como asegurado regular, aportando el 4% de la remuneración mínima vital. Ahora veamos el contenido de la 29972 en lo que atañe a las cooperativas. Ellas aplican una tasa de 15% de impuesto a la renta, las que tengan ingresos netos provenientes principalmente de operaciones con sus socios o de las transferencias a terceros de bienes adquiridos a sus socios. El 80% de los ingresos debe ser de actividades primarias. Las cooperativas pueden deducir como gasto los excedentes que distribuyen a sus socios en el ejercicio en que los paguen. Las cooperativas pueden solicitar la devolución del saldo a favor del exportador y la restitución simplificada de derechos arancelarios. La ley 29972 para las cooperativas no afecta a las que ya tengan otros beneficios, es decir, que vía otra norma tengan una tasa menor de impuesto a la renta. Y tampoco afecta a las que por otras normas pudiesen tener exoneración del impuesto a la renta. Las cooperativas están exceptuadas de utilizar medios de pago, la llamada bancarización, en distritos en los que no exista agencia o sucursal de una empresa del sistema financiero. Veamos brevemente el reglamento de la ley. Aquí pueden apreciar ustedes los productos agrarios que aplican y también el límite de transformación primaria o producto resultante. Este reglamento es perfectible. Yo sé que ya ha habido iniciativas para incluir otros productos como para extender la fase del proceso de transformación. Es una tarea pendiente que tienen que encarar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, con la participación de SUNAT. Y para cerrar, veamos el desafío que significa la implementación de la Ley 29972. Como ya señalamos en una lámina precedente, el universo de pequeñas unidades agropecuarias en el Perú, según el censo del año 2012, llega a 1.811.000. Según los registros confiables que dispone SUNAT, el universo de pequeños productores agrarios asociados es del orden de 102.000. Consecuentemente, el universo de pequeñas unidades aisladas, es decir, aquellas que tienen una vida complicada y prácticamente sin futuro en la economía de mercado, son 1.709.000.
Concretar la asociatividad constituye una misión prioritaria, un gran reto para el Estado peruano. Asociar y establecer cooperativas es un reto que el Estado peruano no puede postergar más. Y ese reto implica una tarea transversal que exige compromiso de las entidades públicas directamente relacionadas con el desarrollo rural. Y en primer lugar, al MINAGRI, al MIDIS, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al MINEM y al Agrobanco. Para terminar esta breve exposición, permítanme decir que la tributación entendida a cabalidad, es decir, la tributación no como sinónimo de recaudación, la tributación a cabalidad es viga maestra de un país en paz, pero no de una paz de cementerio, sino de aquella paz que surge de la justicia, y de una justicia que se fundamenta en la dignidad de todos los peruanos. La tributación entendida como compromiso con el bien común, y que es la única manera como debemos entenderla, nunca me cansaré de insistir, es un grave error decir que la tributación es igual a la recaudación. Ese error ya nos ha costado mucho tiempo. La recaudación es un componente importante, pero al final solo un componente de la tributación, y es el componente resultado. La tributación tenemos que entenderla como el compromiso de todos los peruanos con el bien común. Esa tributación es un instrumento crucial para el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica y la construcción de la equidad. La tributación es servicio a la edificación de un Perú más digno y menos desigual. Y en este contexto, yo digo bienvenida a Ley 29972. Para mí, la norma tributaria más importante de los últimos 15 años que se ha aplicado en este país. Y parece que Lima todavía no termina de entenderla. Bienvenida a Ley 29972 por recordar lo esencial de la misión tributaria: ser un instrumento eficaz en la búsqueda de la paz y la prosperidad nacional. Gracias.